El hueso frontal es impar, en el adulto es simétrico y se encuentra ubicado en la parte anterior y superior de la cabeza. Es un hueso del neurocráneo que contribuye a formar la caja craneal que protege a los órganos que se encuentran en el sistema nervioso central, el encéfalo. Entre los 40 y 50 días de vida intrauterina aproximadamente, aparecen puntos de osificación primitivos en las porciones orbitarias del hueso frontal. Presenta otros 3 puntos de osificación secundarios y también en el momento del nacimiento, el hueso frontal generalmente se halla dividido en la mitad por una sutura denominada metópica, que se cierra posteriormente aproximadamente a los 10 años de edad. Aquí tenemos una vista inferior del hueso frontal, donde podemos observar que en la porción axial, esta porción central del hueso frontal, presenta 2 orificios a los lados. Estos orificios, si introducimos el alambre, vemos que pasan a una amplia cavidad a ambos lados. Algunas veces están comunicadas entre sí. Esos orificios son cavidades no articulares, son cavidades de ampliación que contienen aire y se denomina seno frontal. Es importante saber que el seno frontal se va desarrollando a partir del nacimiento, conjuntamente con la función respiratoria. La cara externa exocraneal de la porción vertical de la escama del temporal es fácilmente identificable. En una pieza separada del hueso frontal podemos ver que esa cara externa o exocraneal es convexa con una serie de irregularidades que no son tan notables. Si damos la vuelta en una vista posterior, podemos ver la cara posterior, donde se puede ver que presenta una concavidad a ambos lados, una serie de irregularidades, de depresiones y de pequeñas elevaciones. Esta también es la porción vertical de la escama del hueso frontal. Y por último tenemos la cara inferior. Esta es una cara exocraneal y esta cara del hueso frontal se denomina también órbito nasal. Podemos distinguir acá en la porción central la porción nasal y a ambos lados la porción. En esta vista inferior podemos observar a la cara inferior u órbito nasal del frontal. Presenta, como su nombre lo dice, órbito nasal, 2 porciones. Una porción central, que está ubicada acá, tiene forma de U, que se abre hacia atrás, hacia posterior, y 2 cavidades grandes, extensas, que son cóncavas en ambos sentidos. Son las porciones orbitarias. Esa es de la cara inferior. En ella tenemos que describir los siguientes accidentes anatómicos. Por ejemplo, si observamos esta pieza aislada del hueso frontal, podemos ver que en esta porción central vemos esa escotadura en forma de U, denominada etmoidal. Escotadura etmoidal, o también denominada incisura etmoidal. En ella, en su parte central y anterior, presenta una pequeña elevación en forma de espina, la espina nasal, que por delante se va a articular con los huesos nasales y por detrás con la lámina perpendicular del etmoides. También, si seguimos más hacia atrás, hacia los brazos de nuestra U, que se abre hacia atrás, un orificio grande a ambos lados, es el orificio de entrada al seno frontal, una cavidad neumática. También, más atrás, vamos a observar que presentan unos canales, 2 anteriores a ambos lados y 2 posteriores atrás, que se denominan conductos o canales etmoidales, anterior y posterior.
por donde en estado fresco, aquí van a pasar los vasos y nervios etmoidales anteriores y etmoidales posteriores. Esa es la porción nasal. A los lados, hacia el lateral, podemos ver la porción orbitaria. En esta porción orbitaria vamos a observar que en su parte lateral presenta una depresión bastante bien marcada. Acá está pintada y se denomina fosa de la glándula lagrimal, donde se aloja la porción principal de la glándula lagrimal. Más hacia medial vamos a observar otra pequeña fosa, mucho más pequeña, denominada fosita troclear, donde aquí en estado fresco se inserta la polea fibrocartilaginosa, por donde el tendón del músculo oblicuo mayor o superior del ojo se va a reflejar. Estos son entonces los accidentes que nosotros podemos observar en estas porciones orbitarias. También es importante mencionar que estas porciones orbitarias contribuyen a formar gran parte del techo de las órbitas o de la cavidad orbitaria. En esta vista endocraneal se observa perfectamente los accidentes que contribuyen a formar la cara posterior del hueso frontal. Esta porción vertical, que sería parte de la escama del hueso frontal. Y también acá tenemos estas dos porciones horizontales, rugosas, que forman parte, como habíamos dicho, de esas porciones orbitarias. En este caso, endocranealmente, estamos hablando de la cara posterior del hueso frontal. Y en ella vamos a ver una serie de accidentes anatómicos. Por ejemplo, el primero que notamos hacia medial, hacia el plano mediano, es este pequeño canal excavado en el hueso que se continúa hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Ese es el canal del seno longitudinal superior. También más abajo observamos en el hueso que se presenta una elevación ósea bastante notable, en algunos cráneos más desarrollados que en otros, y se denomina cresta frontal. En esta cresta frontal se va a insertar una prolongación de la hoz del cerebro, una prolongación de la dura madre. También podemos ver en la mayoría de los cráneos se puede observar un pequeño orificio en la base, como en este caso, ahí está, un pequeño orificio que se denomina foramen ciego. Por este foramen ciego pasan unas prolongaciones de esa dura madre. Entonces, eso es lo que vemos en esta parte media de la cara posterior. También es importante notar que en esta cara posterior se ve una escotadura abierta que se corresponde con la que habíamos visto en la cara inferior órbito nasal, en esa porción nasal. Esa porción se corresponde con esa escotadura, pero esta vez estamos en la cara posterior. También es muy notable observar que esta cara posterior presenta una serie de depresiones, una serie de pequeñas elevaciones, y se denominan eminencias mamilares e impresiones digitales, que cuando vemos la porción orbitaria vemos que se notan mejor esas pequeñas elevaciones. Estas son irregularidades que el cerebro en su proceso de desarrollo, específicamente el polo frontal del cerebro, deja esa impresión a medida que se va desarrollando el sistema nervioso y también los huesos del viscerocráneo. Tenemos también la presencia de los bordes. Por ejemplo, este que está aquí, este borde, que se observa que es bastante dentado, grueso, y se articula con el hueso parietal. Este borde del hueso frontal se denomina también, justamente por su articulación con el parietal, borde parietal o
conocido como borde superior. Este borde superior llamativamente está ubicado más o menos a la altura o como referencia a un plano coronal. De allí que esta sutura también es conocida con ese nombre, sutura coronal. Otro de los bordes del hueso frontal que se pueden identificar, pero esta vez desde la base endocraneal, es el borde posterior. Este borde posterior es denominado también esfenoidal y está ubicado aquí. Este es el borde posterior, aquí. Acá tenemos en amarillo el hueso esfenoides y de allí su nombre de borde esfenoidal. Pero el borde es este. Aquí se articula con las alas mayores y acá en la parte central hay una interrupción y el borde continúa acá adelante hasta por enfrente del foramen ciego y va hacia el otro lado. Esta es la interrupción de la escotadura etmoidal. Ese es el borde posterior del hueso frontal. Y finalmente vamos a tener un tercer borde que se denomina borde inferior, también denominado órbito nasal. ¿Qué es este? Este es el borde inferior u órbito nasal. En este borde inferior órbito nasal vamos a localizar tres accidentes anatómicos. Ustedes pueden observar en esta vista que aquí en esta parte, así en la unión del tercio medial y medio, hay una pequeña escotadura o incisura denominada escotadura supraorbitaria. También vemos hacia la parte medial otra porción elevada y gruesa y se denomina a esta porción, a este accidente anatómico, como borde nasal. Antiguamente se le conocía como apófisis orbitaria interna. Si nos vamos hacia el lateral, vemos otra elevación bastante gruesa y se denomina apófisis cigomática del frontal. Antiguamente también denominada apófisis orbitaria externa. Esta apófisis cigomática se va a articular en el cráneo con el hueso cigomático. Ahí podemos ver, con el hueso cigomático. De ahí su nombre. Entonces, tenemos descritos los tres bordes. Tenemos el borde inferior u órbito nasal. Tenemos aquí el borde superior. Y también tenemos el borde posterior, que dijimos que en su parte media está interrumpido por esa escotadura etmoidal del frontal que habíamos dicho que tiene forma de U abierta hacia atrás. También es importante mencionar que en esta por esta escotadura, ahí, escotadura supraorbitaria, por aquí en estado fresco van a pasar los vasos y nervios supraorbitarios. Es importante destacar también que el hueso frontal se articula con los huesos nasales, con el hueso lagrimal, con el hueso etmoides, con cigomático de ambos lados, por supuesto, con los huesos maxilares. También habíamos visto que se articula con los huesos parietales a ambos lados, izquierda y a derecha. Y si vemos desde una vista endocraneal, vemos también que su borde posterior se articula con las alas menores del esfenoides.